Los musulmanes no tenían permitido el uso de las armas para defenderse a pesar de la opresión y la persecución. Los creyentes se sentían cada vez más indefensos ante la injusticia de los tiranos de Quraysh, que violaron todas las leyes tribales imperantes entonces. No respetaron la libertad de culto ni de reunión, ni siquiera el derecho sagrado a la protección, y procedieron a exterminar a los musulmanes obligándoles a emigrar. Pero aquí no terminaba la historia. Incluso ya en Medina, los idólatras robaron sus pertenencias y comenzaron a confabular con los idólatras y los judíos de Medina. Tenían que mover ficha y dar un paso al frente, o su futuro estaba más que comprometido. Hoy hablaremos de la batalla de Badr, la que anuncia que a los agresores no se les va a tolerar más. Esto es la vida de Mohammed. Bienvenidos. As-salamu alaikum. Tras conocer las andadas de los qurayshíes y su expropiación de los bienes de los emigrados, y ya que pensaban hacerles la vida imposible, el profeta Mohammed, la paz sea con él, y sus compañeros deciden recuperar lo que legítimamente era suyo, interceptando la caravana anual liderada por Abu Sufyan. Estamos en Ramadán del segundo año de la emigración, 624 después de Cristo. El mensajero de Dios, paz y bendiciones, envió centinelas para acechar la llegada de la caravana, custodiada por unos 40 hombres. Pero nunca imaginó que un potentísimo ejército de quraishitas bien armados se dirigía hacia ellos para interponerse y de paso aplastarles. Los musulmanes habían salido a interceptar una caravana y recuperar sus pertenencias, no a entablar una batalla con un ejército que además le triplicaba en número y también le superaba en medios. Aquí hemos de detenernos ante una lección magistral profética. El mensajero de Dios compartía su camello con dos compañeros más jóvenes que él. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? Lógicamente, los dos sahaba insistieron en ir caminando y ceder sus turnos a su amado profeta. Pero él, la paz sea con él, contestó educada e inteligentemente: vosotros no sois más fuertes que yo, y yo no tengo menos necesidad de retribución que vosotros. ¿Cuánto pueden aprender los líderes actuales y futuros de su humildad y ejemplaridad? La repercusión que tuvo ver al elegido de Dios caminando bajo el sol, enfrentándose a la arena y a la sed, fue impactante. ¿Quién iba a quejarse si él, paz y bendiciones, estaba pasando por lo mismo que ellos? Este fue el ejemplo que siguieron los compañeros y compañeras del profeta, la paz sea con él. El segundo califa, Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, cuando llegó a Jerusalén más de una década después, fue confundido con su sirviente porque éste iba sobre la montura mientras el emir de los creyentes iba caminando. ¿Qué tipo de líder entraría a pie a la ciudad que iba a gobernar cansado y lleno de polvo, mientras su sirviente va al lomo de su camello? ¿A quién dejó el mensajero la paz sea con él al mando de Medina en su ausencia? Esta posición tan prestigiosa se la concedió al compañero Ibn Maktum, un hombre ciego conocido por su piedad y sabiduría. El profeta, paz y bendiciones, no trataba a las personas con habilidades diferentes como incapacitados, sino que potenciaba sus cualidades. En Medina también se quedó Uthman ibn Affan para cuidar de su esposa Ruqayya, la hija del mensajero de Dios, porque estaba muy enferma. Dios esté complacido con ambos. Avisados por el centinela de Abu Sufyan del peligro que corrían sus fortunas, el faraón de esta umma, Abu Yahal, había partido desde Meca con un ejército de más de 1000 hombres. Por un momento volvió a la paranoia de las rivalidades del pasado entre algunos clanes. Habían dejado Meca desprotegida. Pero Iblis, el demonio, apareció en la forma de Suraqa ibn Malik, el mismo hombre que quiso capturar al profeta, la paz sea con él, en la Égira, y les animó a seguir con su plan. Abu Sufyan, un dirigente de prestigio por sus dotes de liderazgo y su inteligencia, logró esquivar la emboscada de los musulmanes y envió un emisario a los jefes de Quraysh para informarles de que su caravana estaba a salvo y ya no necesitaban su ayuda.
Sin embargo, Abu Jahl insistió e impuso a los clanes ir a Badr para terminar con los musulmanes de una vez por todas. Badr era una zona a medio camino entre Meca y Medina, más cerca de Medina, donde había pozos de agua con palmeras datileras, una especie de oasis. Los idólatras decidieron acampar cerca de allí 3 días, que pasaron de fiesta, comida, vino, música y bailarinas, para mostrar su grandeza ante los demás árabes en un alarde tribal típico de la época. Los musulmanes también habían acampado cerca de Badr, y cuando se enteraron del gran ejército que se acercaba, entendieron que Quraysh buscaba la guerra. Viendo el panorama, los creyentes deliberaron sobre el cambio de planes y cómo hacer frente a la amenaza. El profeta Mohammed, que la paz sea con él, hizo shura con sus compañeros, es decir, les consultó si debían avanzar o bien regresar para no chocar con el ejército mecano. Pedir consejo o consensuar era algo que hacía habitualmente y puede sorprender a algunos. El profeta, que la paz sea con él, no necesitaba consultar con nadie, ya que es el enviado de Dios. Pero como es el modelo a seguir, nos enseña cómo liderar. A través de la shura les animaba a reflexionar y expresar su opinión, y esto estimulaba su sentido crítico para ir más allá de la obediencia, tener iniciativa y así poner sus habilidades al servicio de la comunidad. Preguntó qué hacer 3 veces y 3 emigrados respondieron: Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab y al-Miqdad ibn Amr. Dios esté complacido con ellos, que opinaban que mejor avanzaran a pesar del riesgo que suponía la contienda. Esta actitud alegró al mensajero paz y bendiciones, pero no le sorprendió. Preguntó una 4ª vez, esperaba la respuesta de los Ansar, los acogedores de Medina, ya que en el pacto de Aqaba habían prometido defender a los musulmanes en el interior de Medina, pero no fuera, además de que no eran parte implicada, al menos directamente. El líder de los Ansar, Sa'd ibn Mu'adh, Dios esté complacido con él, tomó la palabra y dijo con firmeza: haz lo que quieras, nosotros estamos contigo. Por aquel que te ha enviado con la verdad, si nos ordenaras atravesar el mar y te hundieras en él, nosotros nos hundiríamos contigo, ni uno de nosotros se quedaría atrás. Los acogedores apoyaban totalmente a su profeta, no se quedaron en la letra del pacto, sino que iban a su espíritu, a su esencia. Habían prometido escucharle y obedecerle. Ahora no estaban en juego solo una caravana, sino la seguridad de la propia Medina. Comenzaron los preparativos. El mensajero, la paz sea con él, entregó el estandarte principal a Musab ibn Umair, Dios esté complacido con él. Un joven muy querido y respetado tanto por emigrantes como por acogedores. Nadie podría representar ambas partes mejor que él. Recordemos que Musab fue el embajador y profesor enviado por el profeta Mohammed, la paz sea con él, a Medina, tras celebrarse el primer pacto de Aqaba. Dividió al resto de los sahaba en 2 grupos, emigrantes y acogedores, cada cual con un líder de los suyos. Otro ejemplo de shura lo tenemos con el sahabi al-Habbab ibn al-Mundir, un explorador del desierto. Preguntó al mensajero, la paz sea con él, si el lugar donde decidió acampar fuera de los pozos era decisión de Allah subhanahu wa ta'ala, por lo que no podía cambiarse, o era su decisión propia, basada en tácticas de guerra. El profeta Mohammed, la paz sea con él, le dijo que era decisión suya. Así que al-Habbab le propuso otro plan: avanzar a una zona más intermedia para interponerse entre los pozos de Badr y sus enemigos. Además de enturbiar y tapar los pozos que quedaban por delante, su estrategia era dificultar su acceso al agua y así desmoralizarles. Los compañeros diferenciaban entre la revelación que acataban sin cuestionar y las opiniones del mensajero de Dios basadas en su experiencia y conocimiento, y ofrecía un margen importante para deliberar y concertar. Nunca era autócrata. El enviado, la paz sea con él, envió a Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, para intentar convencer a los Qurayshitas de parar la guerra. Dice Dios en el Sagrado Corán: pero si se inclinan por la paz, inclínate tú también y confíate a Allah. Él es quien oye y quien sabe. Algunos politeístas tampoco querían la guerra, como Hakim ibn Hisham y Utba ibn Rabi'ah. Utba incluso se ofreció a pagar el precio en sangre de aquel caído en la excursión a Nahla para que hubiera paz. El razonamiento de Utba era: si se les acusaba de cobardes,
Él les decía que si ganaban la batalla contra el profeta, la paz sea con él, era a costa de matar a su propia sangre, su padre, hermanos, tíos, sobrinos, algo inaudito en Arabia hasta entonces. Si uno no mataba a su propia familia, otro lo haría. Pero si les dejaban en paz y Mohammed tenía éxito en su misión, al fin y al cabo era de Quraysh, lo que suponía un éxito para todos, también para ellos. Además, el profeta, la paz sea con él, les perdonaría por no haberles combatido hoy. Y si no tenía éxito, ya otros árabes se ocuparían de él. Abu Yahal, el padre de la ignorancia, se burló de ellos y de sus razones. Además, el hermano del muerto no aceptó la propuesta. Los ánimos y el orgullo se encendieron y Quraysh se movilizó para combatir. Sabían que eran superiores numéricamente y era su oportunidad de oro de destruir a la comunidad de creyentes. El enviado de Dios pasó la noche suplicando a Dios Altísimo que protegiera a su comunidad y les diera la victoria. Paradójicamente, Abu Yahal también suplicó a Dios, al mismo Dios que Mohammed, la paz sea con él. Pidió que cualquiera de las dos armadas que hubieran traído mayor mal, cortado los lazos familiares y traído las doctrinas más extrañas, encontraran la muerte ese día. Pero ¿quién había llevado a la cumbre máxima estas tres acciones? ¿Quién había torturado a su propia gente, incluso a sus propios hijos, solo por decir que Dios es único? ¿Quiénes habían hecho un boicot salvaje durante 3 años a su gente? ¿Quiénes habían pisoteado la religión del profeta Abraham, la paz sea con él, para llenar de ídolos la casa sagrada de Dios, la Kaaba, por un interés mundano? Arrogancia e hipocresía. Volviendo a nuestra historia. Esa misma noche descendió la ayuda divina. Allah glorificado sea, mandó una lluvia en ambos lados, que fue una bendición para los musulmanes y una molestia para los politeístas. Recordad cuando os cubrió como protección un sueño que venía de él, e hizo caer sobre vosotros agua del cielo para con ella purificaros. Apartaros del susurro del shaitán, dar firmeza a vuestros corazones y afianzar vuestros pasos. Cuando amaneció, el profeta Mohammed, la paz sea con él, alineó a los soldados en filas y fue de una en una colocándolas y animándolos. Había tenido varios sueños que le anunciaban la victoria. La batalla comenzó con 3 duelos: Hamza ibn Abdul Muttalib, Ubeida ibn al-Harith y Ali ibn Abi Talib. Dios esté complacido con ellos. Eso por parte musulmana. Y por parte idólatra, Sheiba, hermano joven de Utba ibn Rabi'ah, el propio Utba ibn Rabi'ah y el Walid ibn Utba, respectivamente. Se trataba de 3 nobles adversarios y familiares del profeta, la paz sea con él. Se emparejaron por edades y prestigio. El padre, el hermano y el hijo terminaron muertos, y todo porque Abu Yahal acusó de cobardía a Utba. La mentalidad tribal y arrogante los mató. Esta derrota encendió la rabia de los politeístas y todo el ejército cargó contra los musulmanes. Dios envió al ángel Gabriel, la paz sea con él, junto a 1000 ángeles para ayudar a sus siervos, que lucharon con determinación y fe en el mensaje y con la seguridad de conquistar la victoria o el paraíso. Pronto los qurayshíes fueron derrotados y se retiraron, escapando la mayoría. Los musulmanes perdieron 14 hombres y Quraysh 70. El más destacado fue Abu Yahal. El mensajero de Dios, la paz sea con él, era consciente del dolor que ambos bandos sentirían, ya que perdiera quien perdiera, todos iban a tener familiares muertos. Por ejemplo, otro de los hijos de Utba ibn Rabi'ah, llamado Abu Hudayfa, que fue uno de los primeros musulmanes, se apenó de ver a su padre muerto peleando del lado de los politeístas. Y el propio profeta, la paz sea con él, le brindó palabras de consuelo. Si la derrota fue una tragedia, el regreso a la ciudad fue devastador. No había clan que no llorara la muerte de alguno de los suyos. 24 líderes de Quraysh habían caído muertos. Algunos exigían venganza de inmediato, como Hind, la esposa de Abu Sufyan, que había perdido a su padre, a su hermano y a su tío. Juró vengarse y beber la sangre del culpable. Hamza, Dios esté complacido con él. Quraysh se movilizó para tejer alianzas con las tribus vecinas y preparar la revancha. Los medinenses recibieron al ejército musulmán con alegría y vítores, pero el mensajero de Dios le aguardaba un duro golpe. Su hija Ruqayya, Dios esté complacido con ella, había muerto. Los musulmanes regresaron a Medina con cerca de 70 cautivos de guerra, a los que el profeta Mohammed, la paz sea con él, les perdonó la vida.
salvo a 2 que habían torturado hasta la muerte a los musulmanes. El mensajero garantizó la vida de aquellos forzados a luchar con él sin desearlo y a aquellos con quienes estaba en deuda por su apoyo en la Meca, como Abu al-Bukhtari, que lideró la supresión del boicot de Quraysh contra Banu Hashim. El mensajero ordenó que trataran bien a los prisioneros y compartieran con ellos su propia comida. Algunos familiares mecanos ricos pagaron su rescate. Los que no podían pagar, pero sabían leer y escribir, se les ofreció la libertad a cambio de enseñar a leer y escribir a 10 jóvenes de Medina. Esto nos traslada a la primera palabra revelada en el Corán: Iqra, lee. Pocos sabían leer y escribir en ese momento, y gracias a las políticas del enviado y su interés por la democratización del conocimiento, el saber se extendió a medio mundo conocido. Y esto es algo que potenció desde su propia casa, ya que sus propias esposas tenían maestras que les enseñaban la lectura, la escritura, la medicina, etc. Y ellas fueron, a su vez, sabias y profesoras de disciplinas como la exégesis coránica, los hadices y la jurisprudencia. Importante recordar también que aquellos cautivos pobres y analfabetos que no podían pagar su rescate ni enseñar, al final fueron también indultados y enviados a sus familias. En cuanto a los botines, el Islam deja atrás las costumbres preislámicas. El mensajero debía repartir la riqueza de manera equitativa. El Ashura Anfal, que descendió a causa de Badr, deja claro que los botines no eran el objetivo. Los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Dios se les estremece el corazón, y cuando se les recitan sus signos se les aumenta la fe y en su Señor confían. Son los que establecen el azalá y comparten de la provisión que les damos. Esos son los creyentes de verdad. Tendrán grados junto a su Señor, perdón y una generosa provisión. Con esta victoria, Dios Altísimo respondía a la súplica de su querido enviado y cumplía su promesa. Nunca la guerra había sido la meta ni el propósito, pero gracias a ella se conseguía paradójicamente la libertad y la seguridad. Si Dios hubiera querido, podía haber dicho kun fayakun, sé y es. Los musulmanes, acogedores y emigrantes tuvieron que unirse aún más y, además de esforzarse, acudir únicamente a él a pedirle ayuda y depositar toda su confianza en el Creador. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: Tu Señor, el bendito y exaltado, es modesto y generoso, y él odia dejar a su siervo con las manos vacías cuando levanta sus manos en súplica. Esta victoria marcó un antes y un después. La noticia de la derrota de Quraysh corrió como la pólvora por toda Arabia. Ahora los musulmanes por fin gozaban de prestigio y respeto. Habían conseguido legitimar su existencia política y formar una entidad propia e independiente. La próxima semana, Dios mediante, veremos si Quraysh aceptó este giro de la historia y conoceremos los movimientos de los enemigos silenciosos de Medina que esperaban su momento. Que Dios os bendiga e ilumine. As-salamu alaikum.